Bueno, vamos a revisar ahora la parte 2 de este día, que es lo que es la HIPAA. ¿Verdad? ¿Qué es HIPAA? Y vamos a ver que HIPAA es un poquito extenso y no vamos a entrar en mucho detalle porque la HIPAA tiene varios componentes. Tiene un componente de seguro médico y tiene el componente de lo que es la privacidad de la información de salud de los pacientes. En esa nos vamos a enfocar, en lo que es la parte de privacidad y confidencialidad, para que ustedes le saquen un poquito más de provecho y no extendernos mucho en algo que no viene al caso para lo que es la práctica del asistente clínico médico. Bueno, entonces, HIPAA, ¿qué es HIPAA? HIPAA, si la traducimos textualmente, la palabra, esta es una abreviación, eh, al igual que lo que vimos del Pass y Race, recién lo vimos, esta también es una abreviación que quiere decir, si lo hacemos textual al español, la Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico. Entonces uno dice, pero ¿qué tiene que ver eso con la confidencialidad de mi información de salud? Y es por lo mismo que le estoy diciendo que tiene varios componentes. Uno es de lo que es el seguro médico, pero nosotros le vamos a dar énfasis a la parte de privacidad de la información de salud. Entonces, esta ley fue desarrollada en 1996 para ayudar a asegurar la confidencialidad de los récords médicos. Más ahora en la época de la computadora, que ustedes saben que la mayoría de cosas ahora son por medios electrónicos, transmisión de fax, transmisión de correos electrónicos, subir información de pacientes a nubes, ¿verdad? De información electrónica. Y todos los hospitales grandotes están usando diferentes programas de computación. Algunos, por ejemplo, acá en Massachusetts, les gusta mucho usar uno que se llama Epic, lo usan bastante. Hospitales grandotes y clínicas. Y es bien completo ese Epic. Al principio cuesta un poquito adaptarse porque maneja mucha información, pero le da al doctor mucha posibilidad de contestar correos, los pacientes se pueden comunicar con ellos, puede acceder a información de salud bien rápido, estudios de biopsias, resonancia, todo eso. Es muy completo el programa. Pero hay otro que se llama TINA, ECW, hay muchos. Dependiendo de donde ustedes trabajen, ellos les van a enseñar, los van a, a dar un entrenamiento para que ustedes conozcan el servicio que necesitan para acceder a la información de salud. Entonces, el propósito central de la HIPAA es proteger la privacidad y la seguridad de la información de salud de los pacientes. Esto es lo que más vamos a discutir esta noche, ¿verdad? En eso nos vamos a centrar en vez de andar de arriba para abajo. Esta ley fue firmada en el 96 por el entonces presidente Bill Clinton. Imagínense, hace cuántos tiempo ya. Estamos hablando ya como unos 30 años, más o menos, 29, 30 años, que esta ley ya ha andado por ahí. Entonces, la ley de privacidad requiere que las entidades que trabajan con pacientes eh, se, se responsabilicen de proteger la información de los pacientes de salud de cualquier forma ellos la tengan, electrónica, escrita o si lo hago de forma oral a través del teléfono o en una habitación o en el pasillo de un lugar. Entonces, ojo ahí, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado donde yo hablo de información de pacientes. Entonces, la información de los pacientes hay que hacerlo de forma confidencial. Ese es un principio ético, ¿verdad? Que es conocer lo que es correcto e incorrecto, que necesita ser observado por todo el mundo. Y en el caso del accidente clínico médico, también, ¿verdad? No es la excepción. Entonces, cualquier información que se obtenga en el cuidado de un paciente, a través del cuidado de un paciente, no puede ser revelado a nadie sin el permiso del paciente, al menos que la ley así lo requiera, ¿verdad? Puede haber una orden de la corte, una orden de juez o una emergencia nacional que va sobre la autoridad de la información del individuo, pero es por bien común.
o por ley de corte. Caso contrario, no, ¿verdad? Cualquier cosa que yo diga, que yo escuche o que yo vea que a alguien le hicieron, es confidencial. No la puedo. Si yo estoy en una habitación y veo que alguien le hace un examen físico, de cualquier tipo de examen físico en su cuerpo, y yo al señor no lo conozco, pero vi que se lo hicieron, pero casualmente al mes, por cuestiones de la vida, yo llego a saber quién es él afuera de la clínica o conozco a alguien, no le puedo decir yo, "Oh, este señor, fíjate que hace como un mes y medio llegó donde yo estaba trabajando y le hicieron un examen y le encontraron tal cosa. Qué cosa, ¿verdad? Pero mire, no parece el señor, se ve bien, pero está enfermo. No se puede hacer eso. Ya sea, por eso digo yo, cualquier cosa que yo, aunque vea, lo escuche o lo digan frente a mí, es confidencial y no se puede discutir con nadie. Entonces, cuando ustedes van a estar ya iniciando su trabajo como asistente clínico médico, deben de prestarle mucha atención a esto de la HIPAA. Es una ley también a lo largo del país y aplica a todo mundo, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes son los que están cubiertos por la ley HIPAA? Los proveedores, los providers, planes de seguro, ¿verdad? Health plans, o cualquier establecimiento que son mantenidos por los bancos para hacer reclamos de cobros o cuentas, lo que en Estados Unidos le conocen como clearinghouses, healthcare clearinghouses. Son establecimientos que son mantenidos por bancos para hacer reclamos de dinero. Ellos también están bajo la ley HIPAA y tienen que someterse a los requisitos y pueden enfrentar penalidades por no cumplimiento. Vamos a ver entonces en la ley HIPAA hay pacientes que tienen derechos, pero también hay eh, obligaciones de los pacientes y hay también cláusulas de privacidad, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar, por ejemplo, de las cláusulas de privacidad, lo que se conoce reglas de privacidad que tienen acá en la pantalla, ¿verdad? Privacy rules. Estos son los que yo les acabo de mencionar, ¿verdad? Los proveedores, planes de salud, los clearinghouses tienen que hacer implementación de medidas de salvaguardar la información de los pacientes que no pueden compartir con nadie excepto cuando la ley de privacidad así lo autorice, o el dueño de la información, que son los pacientes, o algún representante de él, lo autorice o lo del consentimiento. Solo en esos casos se puede liberar. El objetivo es para mantener la información privilegiada privada fuera del escrutinio público. Nadie en su sano juicio va a querer que su información ande de boca en boca o en redes sociales a discreción de medio mundo, que sepan qué está pasando con su salud o qué le hicieron, qué lo van a tratar, cómo paga, etcétera, ¿verdad? Nadie quiere saber cómo pago yo mi seguro médico, si me lo dan a través de Medicaid o Medicare, o yo lo pago de mi bolsillo. Todo eso es privadísimo y no se puede decir a nadie, ¿verdad? Entonces, todas las entidades están obligadas a mantener esa información. Entonces, la regla de privacidad de la HIPAA, así en resumen, por definición, regula el uso y liberación de información que se conoce como PHI. Cuando ustedes escuchan la palabra PHI en HIPAA quiere decir información de salud protegida, pero está en inglés. Por eso dice Protected Health Information, PHI. Entonces todo el mundo está obligado a aplicar la ley de privacidad, salvaguardar esa información. Entonces, eh, esa ley de privacidad vino un poquito después de la HIPAA original que yo les dije del 96 de Bill Clinton. Esta ley de privacidad empezó en el 2003, un poquito después, más o menos como 7 años después, ¿verdad? Entonces, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los derechos civiles de los Estados Unidos, que depende del fiscal general, todos esos centros de Medicare, aplicaron esta nueva ley que se llama HIPAA Privacy Rule.
Entonces, 2003, ¿qué requería esto? Requería de todo el mundo que utilizara ya más electrónico, passwords fuertes en todos los dispositivos electrónicos que yo tenga acceso. Proteger las maquinarias de computadora donde yo trabajo. Si estoy trabajando en una recepción de área pública, la pantalla tiene que estar no accesible a las vistas de los particulares, ¿verdad? Entonces, fuera de la visibilidad de los pacientes y de las visitas. Las computadoras tienen que estar posicionadas de una manera que nos revele información. O si se puede ver de lado, existen ya unos protectores como que son unos film, como que fueran unos pedazos de plástico que se le puede poner al monitor de mi pantalla. Y eso hace que, por muy lateral que esté la gente, un poquito lateral, ya no pueden ver. Se ve como que fuera una pantalla negra. Pero yo que estoy en línea recta sí la puedo ver. Entonces, son maneras que me obligan a proteger la información de otros que pueden estar cerca de mí. Entonces, no olviden palabras claves fuertes y que no se compartan. No puedo compartir mi password ni mi PIN. No le puedo decir a alguien, mira, hazme un favor, fíjate que necesito una información, me urge, pero no tengo mi computadora conmigo. Meterte ahí a la que tenés cerca y mi password es tal y saca la información del paciente tal. Eso no se puede hacer. El password mío es personal, no se puede compartir con nadie porque ustedes le están dando ya la posibilidad a esa persona que entre con su usuario y si él hace mal uso de esa situación, el nombre que va a aparecer con la violación de HIPAA va a ser el suyo, no del que se metió, porque usted le permitió que tú usara su clave. Entonces hay que tener cuidado con eso. ¿Qué pasa cuando la información de algún momento se violenta por algún motivo? Lo que se llama breach, como una violación. Entonces, cualquier liberación de información personal de un paciente no permitida es una violación a la regla de privacidad y se considera el breach o una violación, ¿verdad? Entonces, eh, los pacientes que puedan ser afectados por estas violaciones, que alguien se metió, un hacker se metió al sistema, que alguien dejó expuesta la pantalla abierta y se fue a almorzar, se le olvidó, todo eso. Entonces, cualquier paciente que pudo haber sido afectado tiene que ser notificado de manera razonable en un periodo por máximo de 60 días, una vez se descubra la violación a la información, ¿verdad? Por supuesto. Cuando se descubre la violación a la información, ese se considera como el día uno. Puede ser que se dieron cuenta a los 2 meses, pero a pesar de que fueron ya 2 meses después, el día que se descubrió la violación, ese día se cuenta como día uno. Porque obviamente antes de eso nadie sabía. Entonces ahí empieza a correr ya el calendario y hay que notificarle a las personas que pudieron estar afectadas que información de ellas pudieron haber estado expuestas y se supieron información de diagnósticos, todo eso, o datos personales de ellos, ¿verdad? Seguros sociales, etcétera. Ahora, en cuanto a los derechos de los pacientes, también es de HIPAA. Recuerden que los pacientes tienen sus derechos, se muestran en las clínicas, se ponen unos brochures o unas pancartas en las paredes. También se le dan impresiones a los pacientes en físico para que ellos lo tengan en su primer día de visita. Ellos firman que recibieron la práctica de privacidad y que recibieron también los derechos de los pacientes. Ellos firman, ponen su nombre, fecha de nacimiento, su firma, cuando se le dio. Y la información también le dice que si la clínica en algún momento hace una adenda a estas prácticas de privacidad o derechos, le van a hacer saber en qué momento se hizo la adenda y le van a dar la corregida nuevamente al paciente. Algunos de los derechos de los pacientes tienen, por ejemplo, derecho a recibir tratamiento sin discriminación de raza, color de piel, religión, género, origen nacional o si son disability o no. También tienen derecho a saber la posición de su doctor,
y el nombre de él, ¿verdad? El nombre y la posición del doctor que la está viendo. Tienen también derecho a información consentida, que, que es una información que se le da acerca de los procedimientos que se les van a hacer a ellos. También tienen derecho a una copia de su expediente si así lo requieren. Tienen derecho también a confidencialidad durante un ingreso. Si ellos no quieren que se transmita que están ingresados, ellos pueden decir que no compartan que está ingresado. También tiene derecho a quejarse sin represalias. Tiene derecho a donación de órganos, que se conoce como regalo de tejidos o regalos anatómicos, que lo documentan a través de un deseo por escrito, que ellos lo pueden hacer de manera personal o a través de un proxy o una tarjeta de donación que están disponibles en los hospitales. También tienen derecho a un intérprete médico, si así lo requieren, si no hablan bien el inglés, a que se les proporcione un intérprete médico, de español a inglés, inglés a español. También tienen lo que se llama como deseo de vida, o como casi que un testamento. Un deseo de vida es como un aviso en avanzada. Aquí lo hace el paciente cuando expresa en un documento legal su deseo, que en caso de una enfermedad terminal o un accidente, él va a expresar su deseo hoy, pero que se va a aplicar ese deseo a futuro, cuando él no pueda expresarlo porque está en una situación de un coma o no puede hablar, todo eso. Se llama living will o un deseo de vida. Algunos pacientes dicen de manera previa, por ejemplo, DNR, que no me resuciten, ¿verdad? Que no me den maniobras extraordinarias para regresarme a la vida. Y ellos están ya con el DNR activo y ya si alguien cayese en un paro o todo eso, si tiene ese DNR que él lo expresó, aunque su familia no lo sabía, es un deseo que lo hizo previamente y se le respeta, ¿verdad? No puede dársele maniobras de resucitación porque él está como DNR, do not resuscitate. Vamos a ver lo que son los consentimientos, que son cosas que ustedes van a hacer en algún momento, consentimientos con los pacientes, ¿verdad? Vamos a ver cuántos tipos hay. Tenemos el implícito, que es cuando el paciente hace la cita para llegar a la clínica, él quiere llegar sin que se le force. Expreso, cuando lo dice de forma verbal, que yo le digo, eh, señor, le voy a hacer la toma de la presión arterial en su brazo derecho, ¿está de acuerdo que se la tome? Sí, es un consentimiento expreso. Pero cuando yo le digo, le voy a hacer una flebotomía, o el doctor dice que le va a hacer una cirugía para extraerle el apéndice porque se le ha inflamado, el doctor le va a explicar todo el procedimiento. Entonces, si el doctor entra en más información que involucra, por ejemplo, el riesgo que va a pasar por la cirugía, por qué el procedimiento, el propósito, si existe alguna alternativa o riesgo de la alternativa, o el riesgo de decir no. Ya una vez se le explique todo eso, si el paciente dice sí, entonces ese consentimiento se llama informado y él lo firma, lo fecha y ya es legal, ¿verdad? Entonces, si el paciente es un menor de edad, su papá o un guardián que lo cuide puede dar el consentimiento de parte de él. Los flebotomistas deben de guardar siempre en su mente que el paciente, a pesar de tener ya un consentimiento firmado, de último minuto puede decir no. Él puede pararlo, aunque ya esté firmado. No lo puedo yo forzar, decirle, no, pero aquí usted me firmó este consentimiento hace un momento y se lo tengo que hacer. No, bueno, él tiene el derecho aún con eso de decir no. Entonces, y si un doctor le ha ordenado la sacada de sangre o una inyección a un paciente, el paciente también tiene derecho a decir no, todavía. Aquí una pregunta que dice, si el asistente médico falla en obtener un consentimiento informado antes de hacer la flebotomía, ¿a qué se puede someter? A una palabra que se llama battery, ¿verdad? Una como acusación. Básicamente battery es cuando ya hay un contacto físico, porque ya, por ejemplo, le hice yo pinchón de la piel, ¿verdad? Ya hay un invasivo, pues lo toqué, le pinché, no le saqué el consentimiento informado previo y le hice la flebotomía sin haberle preguntado
o obtenido el consentimiento informado, me puede acusar de battery, aunque me haya dicho de forma verbal que sí, pero recuérdese que lo que está escrito es lo válido. Entonces hay que sacarlo por escrito. PHI es la información, lo que les dije, protegida de los pacientes e incluye mucha información que lo puede identificar a un paciente. Aquí tenemos es una lista bastante grandecita. Cualquier cosa que lo pueda identificar de forma física, de su tratamiento, forma de pago, todo eso, es un PHI. ¿Y qué puede ser eso? Tenemos, por ejemplo, números de teléfono, números de fax, direcciones, fechas de nacimiento, correos electrónicos, es un PHI. También tenemos el seguro social, el número de seguro médico, PHI. Y si es electrónico, solo se le pone una E antes, Electronic PHI. Recuérdense, los récords electrónicos médicos son accesibles a través de un usuario y una password. Tienen que proteger ambos muy estrictos, que no los vean cuando los pongan, porque es su clave para entrar a esa nube de información. Puede surgir que en un momento se libere información en un pasillo, sí, ¿verdad? Puede pasar lo que se llama liberación de información de forma accidental. Eh, lugar más frecuentemente nombrado, los ascensores, ¿verdad? Elevadores. Usted ven aquí a dos personales de salud platicando a expediente abierto con una señorita que está con un teléfono en su mano a menos de 3 pies de distancia. Entonces, eso, ojo acá. También las farmacias, otro área de riesgo. Los pasillos públicos, otra área de riesgo. El personal de salud que esté platicando en una estación de enfermería a gran volumen o en una zona semi privada o pública, se expone a que lo vayan a escuchar personas que van pasando cerca, ¿verdad? Entonces, también no tengamos récords médicos, así como lo está mostrando este doctor, hojeándolo a medio camino, mostrando cosas de algún paciente que se puede ver su nombre a través del pasillo, alguien que esté pasando. Entonces, ojo allí también. El asistente médico también está permitido en áreas públicas de nombrar a un paciente por su nombre, en un área de recepción pública cuando lo van a llamar para que entre a la habitación, ¿verdad? Por ejemplo, puede llamar David, David, o David, David, Michael, y el paciente se va a levantar y va a llegar hacia usted y ya lo pasa al área de consulta. Entonces son áreas que hay que tener en cuenta. Siempre mantengamos presente en nuestra mente dónde estamos parados, quién está a mi alrededor, qué información puede ser vista o escuchada, cómo puedo minimizar de forma accidental que se vaya información que no tiene que escucharse. Entonces, siempre recuérdense que el PHI, la información de los pacientes privada, personal, se tiene que saber solamente por las personas que van a estar involucradas en su tratamiento. Hay que saber lo mínimo necesario de esa información, lo mínimo necesario para proveer el servicio. No ponerme a hojear todo el expediente si solamente necesito tal vez el último reporte de una biopsia. ¿A qué me voy a poner a leer todo el expediente, qué medicamentos toma, cuándo lo operaron y qué enfermedades tiene? Si solamente me están pidiendo el reporte de la última biopsia que le tomó el doctor de una herida que tenía en su pie. Entonces, no pongamos también curiosidades, o sea, no nos metamos a curiosear a expedientes de pacientes que no están bajo nuestro cuidado, lo que se llama browse por curiosidad, ¿verdad? Ojo acá, ¿verdad? Siempre se quedan huellas electrónicas y alguien puede después hacer una auditoría de un paciente y van a encontrar quién se metió a ver un día por la tarde, que ese paciente ni estaba citado ese día y se metieron a ver su récord médico. Entonces, ojo acá, ¿verdad? La curiosidad no aplica en el área de salud. Acceder solamente a lo necesario posible. Y es esencial, dice que todo mundo que tenga acceso a un área de PHI, o sea, una nube de récord médico,
Tiene que estar siempre pendiente de sus alrededores y no dejar las pantallas abiertas si yo tengo que moverme de la zona. Por muy breve que yo me vaya de una pantalla abierta, así sean 10 segundos o 15 segundos que me voltee y todo, ya puedo correr una falta de HIPAA. Entonces, bajemos el monitor a unos 5 o 10 grados o cerrar la pantalla completamente. O cierro mi sesión si me voy a tardar más tiempo. Pero siempre tener en cuenta dónde estoy, quién está a mi alrededor y quién me puede ver o escuchar cualquier información de un paciente. Bueno, esto es lo que les traía de HIPAA, lo más concentrado que les he podido dar. No sé si tienen alguna duda o pregunta de este material. muy bien, profesor. ¿Alguna pregunta de, de ustedes? ¿O algo para aclarar? ¿No tienen preguntas?